y amigazo y hermano masón, Rafael Rivera Puebla. Te agradezco que nos acompañes nuevamente en estas de nuestras charlas entretenidas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mi Qué muy bueno que estás aquí querido con nosotros, Rafa. gran Rafa, maestro. querido, fíjate que nuestra preocupación, la cortinilla que hicimos para ilustrar nuestra charla de hoy, hablábamos sobre los riesgos que se corren ahora en estas celebraciones que hemos tenido en el Mundial de Fútbol y eso. Pero en estos días, Rafa y amigos internautas, se está complicando nuestra vida, no sé si solamente en México o en todo el mundo, pero estamos viendo, por ejemplo, temporadas de aguaceros terribles, inundaciones, erupciones de volcanes, el famoso fenómeno del Niño, todo esto. Y en nuestro país, especialmente en la Ciudad de México, pues tenemos todavía pendiente la celebración de la clausura del fútbol, que como que se espera que otra vez el público, los aficionados con un gran entusiasmo, pues salgan a despedir a los invitados y a celebrar que salió muy bien la Copa del Mundo, que salió muy bien la organización y que pues no llegamos a finales, no somos campeones de fútbol, pero se hizo un papel muy decoroso. Entonces la afición está muy contenta. Y Rafa, dije, pues ¿con quién comentamos este tipo de riesgos, este tipo de soluciones que se deben dar, sino con un súper experto? Y me consta, Rafa, porque tengo ya muchos años, tenemos muchos años de amistad, de cariño, cariño fraternal dentro de la institución masónica, y pues he seguido tu trayectoria desde muchísimos años, cuando todavía éramos chavos, tú eras muy jovencito, y empezabas con, no recuerdo muy bien cómo era eso, pero eran unos radioaficionados, unos aparatos, el CB famoso, y tú empezabas a hacer ese tipo de conexiones. No era muy fácil tener una licencia y eso, pero Rafael Rivera Puebla ya estaba metido en ese mundo de las comunicaciones de emergencia. ¿Estoy en lo cierto, Rafa? Sí, definitivamente. Fíjate que me fui metiendo al tema de la radio, de hecho muy niño. Tuve la fortuna de que mi señor padre me regaló un radio de walkie-talkie que tenía banda civil y yo escuchaba que pasaban los camioneros ahí cerca de la casa y por eje central. Todavía pasaban los camiones y los trailers en la madrugada, en la noche, y yo los escuchaba con el radio y yo decía, pero ¿cómo me puedo comunicar con ellos? No existía Hablaban nada de ellos, internet ni nada de eso. utilizaban un término, la colegancia, ¿no? La colegancia, La ¿no? Sí, pues, colegancia. ¿no? Y a sus niñitos y sus Érrele hijitos. que sí, coleguito, por aquí te comento y no te miento, porque si te miento me Excelente. caigo del asiento. Y cuando hablaban de sus Era parte hijitos, del, decían mis cristalitos. cristalitos y para encontrarse con el amigo, pues con el bigotito. Y Muy no, bonito. era todo un argot maravilloso. Y me consiguieron, me compraron también un equipo de radio y en ese tiempo pues tampoco era tan fácil conseguir y conectarlos ni ponerlos. Y me contrató una persona que me conectó un equipo de radio, pues conectó la antena ahí en la casa que tú conoces muy bien, y mi señal tenía una muy buena cobertura en toda la Ciudad de México, o en una buena parte de la Ciudad de México, porque estaba conectado por un profesional, que evidentemente no fui yo. Era una persona que sabía muy bien lo que estaba haciendo. Yo era un niño, he haber tenido cerca de unos 12 13 años aproximadamente, y de ahí un grupo de rescate que estaba formándose en ese tiempo, auspiciado por un personaje político de aquel entonces, eh, me invitaron a hacer la base de radio. Entonces, desde entonces me empecé a involucrar como radio operador en manejo de emergencias. Oye, Rafita, Estamos hablando. me estás dando pie a una pregunta que va fuera del tema y todo, pero por la edad que tenías, siendo un niño, mencionaste un momentito, hace un momentito mencionaste que te obsequió un equipo, el señor tu padre, una persona por quien tengo un gran cariño, un gran respeto, periodista extraordinario con una gran trayectoria. Así como en unos segundos, ¿qué me puedes hablar del señor Rivera, tu papá? No, pues una persona muy admirable por toda su trayectoria periodística, su trabajo profesional, su trabajo como persona, su integridad. Eh, es una persona que yo realmente he admirado muchísimo. Y él fue el que te conectó, digamos, de alguna manera te dio
la primera pista acerca de ese tipo de actividades? Pues me dio alas, me acercó al tema de la radiocomunicación y me convertí en radiooperador de ese grupo de rescate. En ese tiempo, pues estamos hablando finales de los setentas, principios de los ochentas, en los que yo estaba ya empezando a transmitir por radio. Pues un hombre Eh, admirable que se encargó de darle un camino, de abrirle una ruta a su hijo, pero una ruta brillante, y creo que merece todo nuestro cariño, nuestro aplauso y un abrazo con mucho, como mucho siempre. entusiasmo, como siempre. Rafa, te distraje Y un de ahí me poquito de lo que brinco, y de ahí estamos me hablando. brinco al 85. En el 85 yo estaba yo con mi equipo de radio de banda civil y en el sismo, los sismos de la Ciudad de México, y me dediqué una temporada, los primeros momentos, a remover escombros, como muchos jóvenes de ese tiempo. En ese tiempo ya tenía yo 18 años, 17 años y medio, exactamente para el 19 de septiembre. Empezamos a remover escombros cuando ya vi que realmente no había mucho más que hacer, más que ya estaba mucha gente trabajando en eso y vi un hueco muy importante, que era el de la radiocomunicación y el poder mandar mensajes de bienestar fuera de la Ciudad de México y fuera del país. En ese tiempo la propagación de la banda de 11 metros, de la banda civil, nos tiraba muy bien para Centro y Sudamérica, principalmente Sudamérica, Chile, Argentina, Colombia, creo que también Venezuela llegamos a tener bastante señal, pero principalmente Colombia, Argentina y Chile. Y empezar a mandar mensajes. Ahí me dediqué en una temporada posterior al sismo a estar enviando mensajes en ese sentido. De ahí después vi una entrevista que le hicieron a unos compas que les decían radioaficionados y que transmitían en la banda de 2 metros y que va en la banda de 40 y de 80 y de 20 y de 15 y de 10 y de no sé qué y que no sé cuánto, y que ellos podían comunicarse a voluntad a cualquier parte. Yo nada más estaba a capricho del salto de onda de la banda de 11 metros, que es una característica de ese tipo de radios. Y dije, no, pues yo quiero ser radioaficionado. Me acerqué y me dijeron, no, todavía eres menor de edad. Ching, ¿ahora cómo le hago? Pues ahora me aguanto, ¿no? No, y aparte tienes que hacer exámenes y tienes que estudiar mucho. No, pues eso no es problema, pues estudio lo que tenga que estudiar. Y total, la vida me llevó a retrasarme un poquito, a obtener mi equipo, mi licencia de radioaficionado, hasta que en 1988, principios del 88, contacté con un equipo, con un grupo, un radioclub que me acercó precisamente a obtener mi licencia. Tomé un curso con ellos, básico en electrónica, telegrafía, reglamentación nacional e internacional en materia de radiocomunicación, y presenté mis exámenes como cualquier hijo de vecino, como se debía de hacer en ese tiempo, y obtuve mi licencia. Oye, ¿te estrenaste Ese con un fue terrible huracán, Rafa? Así es, ese fue el Radio Club Tizayuca con el que yo inicié, y el Radio Club Tizayuca estaba afiliado a la Asociación de Radioaficionados de la República Mexicana. En ese tiempo y todavía hasta la fecha hay dos grandes grupos de radioaficionados: la ARAR, Asociación de Radioaficionados de la República Mexicana, y la Federación Mexicana de Radio Experimentadores. En ese tiempo era la Liga Mexicana de Radio Experimentadores, hoy es Federación. Eh, Son los dos grandes grupos. Hay muchos radioclubes que se afilian a estos dos grandes grupos. Eh, y en 1988 obtuve mi licencia y estrené mi licencia de radio precisamente con el huracán Gilberto. Ese fue el que ya dije, pues ya de aquí soy. Me acercó una pasión que era la radiocomunicación y una necesidad que era ayudar a las personas para obtener o para poderlos comunicar de un lado al otro. Pudimos, a través de un enlace con un gran amigo, Pedro Lete, que estaba saliendo de Jalisco. Él salió de Jalisco, obtuvo ahí un permiso, un apoyo adicional, y fue de los primeros jets privados que aterrizaron en la zona de Quintana Roo, en la zona de Cancún, para brindar ayuda, con el apoyo también de una cadena hotelera que había sufrido daños, pero le brindaron ahí un hospedaje
muy sui generis. Sí te prestamos la suite, pero no tiene ventanas, pero como quieras. Y él decidió ir y eso me motivó muchísimo. Dije, bueno, si este compa puede, yo, ¿por qué no? Yo como no voy a poder entrarle al tema, a todo esto. Y en Ciudad de México con otro gran amigo, Eugenio Souto, que fue el que me abrigó, me albergó en su domicilio con su estación de radio. Yo apenas tenía la licencia, pero todavía me faltaba el equipo, me faltaba la antena, me faltaba todo lo demás de un equipo de radioafición, un equipo grande, un equipo con otras características distinto al que yo usaba de manera regular como banda civil. Rafa, querido, estamos hablando de 38 años, hace 38 años que empiezas en ese mundo tan interesante y en esos 38 años las circunstancias han cambiado enormemente. De aquel heroísmo para poder conseguir un equipo, decías, tuviste que conseguir una licencia a base de un examen, etcétera, etcétera, a la terrible improvisación de los medios electrónicos actuales, que cualquiera de nosotros puede encender la computadora y ser no solo un periodista, sino que se puede ser un experto en cine y experto en video y experto en todo y comunicarse a todos lados del mundo sin ninguna preparación. Esto es un cambio terrible, ¿no, Rafa? Sí, definitivamente, y es terrible. En ese tiempo sí, sí lo tomábamos con cierta seriedad y todavía la radioafición en México lo toma con cierta seriedad. Afortunadamente es una de las ramas de la radiocomunicación y de la radioexperimentación que lo ha tomado con cierta seriedad. En algún momento pensamos que se podía perder por el ingreso de todos estos aparatos, de Sí, todos estos equipos que facilitan y acercan la comunicación personal y las redes sociales y todo eso. Pero en ese tiempo nuestra única red social era un radio y un llamado CQ, 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 sí, CQ, pero Ciudad de México. necesitabas un examen de conocimientos, aparte se tenía que desarrollar una ética profesional, un conocimiento, una seriedad acerca de lo que se hacía. Y actualmente, pues vemos la verdad, no sé en tu opinión, Rafa, pero es lamentable los reporteros, los periodistas, los locutores de radio, de televisión, es lamentable que sin ninguna preparación, sin ningún conocimiento del idioma, sin buena voz, sin buena presencia, pues caray, se atreven a hacer este tipo de incursiones y desgraciadamente lo peor de todo es que, esta es opinión mía, lo peor de todo es que trastornan, modifican, desvían el conocimiento y producen unas verdaderas monstruosidades en el pensamiento general, Rafa. Definitivamente, y yo creo que parte de lo que vamos a comentar un poquito más adelante va en ese sentido, ¿eh? Una gran influencia por parte de mucha gente que ha ido Claro. eh, Improvisando. improvisando, pero además se han hecho expertos en todo y en nada al mismo tiempo y va invirtiendo una serie de opiniones sobre lo Claro. que es el manejo de las emergencias y que es por mucho, de una manera muy, muy irresponsable. Oye, Rafita, querido, después dándole un brinco en el tiempo, un salto importante, de pronto yo me enteré que tú tuviste una participación importante en la preparación de policías. Entraste a trabajar, no sé, una escuela, una universidad de policías o algo por el estilo. ¿Estuviste dirigiendo algo en ese sentido? En ese, estamos ya brincándonos muchos años de manejo de radiocomunicación, emergencias. Participé con un grupo muy importante de emergencias en la Ciudad de México, Escuadrón SOS, con proyectos de radiocomunicación que nos fueron bastante, nos salieron bastante bien en ese tiempo. Y nos brincamos muchos años, llegamos al año 2012. De 2012 a 2014. En 2012 tuve la oportunidad de que me invita a trabajar en la Academia de Policía. En ese tiempo estaba la Eso. transición de Academia de Policía de la Ciudad de México o del Distrito Federal a el Instituto Técnico de Formación Policial. Eh, ahí me invita el jefe Joel Pichardo, que acababa de ser nombrado director general y me invita a formar parte de su equipo para cubrir la parte de protección civil
Y lo primero que me dice es, mira, esto es una escuela. Y en una escuela o das clases o tomas clases. Como no eres policía, no puedes tomar clases aquí, porque eso es una condición. Pero como no puedes tomar clases, pues vas a dar clases. Y entonces estuve 4 años en las aulas dando formación básica de protección civil y primeros auxilios. Ahí tuve Fíjate, la Rafa, fortuna. a propósito de eso, Rafa, un paréntesis y amigos internautas que les quiero hacer recalcar este punto. Así como hablaba yo hace un momentito con Rafa Rivera, nuestro invitado de hoy, experto en protección civil, hablaba yo de que en los medios de comunicación se ha ido haciendo una improvisación. Cada vez hay menos preparación, cada vez hay más deterioro en la calidad, etcétera, etcétera. Pero ahorita con lo que nos está platicando Rafa Rivera, me doy cuenta muy claramente de que en el aspecto policíaco, por fortuna, Rafa, ha sido al revés. De los gendarmes, aquellos de las caricaturas que estaban parados junto a un poste, a la policía actual, la verdad es que ha habido una especialización y una preparación que la gente quizá me critique porque pues como que siempre tírale al blanco y el pelotazo al blanco de Sí. enfrente como que es muy cómodo pegarle a los policías, pero en mi opinión, Rafa, no sé tú qué opinas con tu experiencia, creo que la policía sí se ha profesionalizado. Lo que yo vi en ese periodo de 4 años fue jóvenes con muchas ganas de querer ser policías, jóvenes también que llegaron por necesidad a incursionar en el mundo policiaco, pero también vi gente con un gran interés en una preparación adicional. En ese tiempo se estaba haciendo la transición de instituto a universidad de la policía, a la Unipol. Y en esa transición ya se estaban impartiendo algunas carreras de licenciatura, precisamente en ese Instituto Técnico de Formación Policial que posteriormente y hoy actualmente se llama Universidad de la Policía. Entonces, tuve la oportunidad de conocer gente muy valiosa, gente con muchísimo compromiso, con un gran interés precisamente en generar algún cambio dentro de los mandos policiales. Y eso, acabo de decirte, antes el que era jefe de sector llegaba a ser jefe de sector, ya un policía viejo, gordo, El con, tradicional con- popochas completamente. de las Y caricaturas. en la actualidad, muchos de los jefes de sector ya son jóvenes que han sido, si no todos, una buena parte, profesionalizados en materia policial. O sea que sí, digamos que coincides en la opinión, Rafa, de que así como en algunos aspectos de la vida nos hemos ido, pues, acorrientando, en el aspecto policíaco, por fortuna para nosotros, porque pues, yo no tengo ninguna intervención en ese aspecto más que observarlo, sí se ha profesionalizado el servicio policíaco, hay cada vez hombres y mujeres con mejor aspecto, con mejor preparación, con mejores sueldos, con mejor actividad en favor de la sociedad. Entonces eso Definitivamente. me da una esperanza de que las cosas van para bien. Ahora, después de eso, Rafa, ya metido en el mundo de la protección civil, qué es la protección civil, por cierto? Es cuestión de correr a auxiliar a los enfermos o cuál es la labor de la protección civil? Corramos todos. Fíjate que me voy a ir al postulado fundamental de la protección civil que viene en los tratados, en los protocolos adicionales a de los tratados de Ginebra. En esos protocolos adicionales ya se establece lo que es la protección civil como tal y el postulado fundamental es para salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y el entorno. Eso es la protección civil. Y dentro de todo eso, o para lograr ese objetivo, hace uso de varios servicios de la protección civil. Uno de los servicios de la protección civil es apagar incendios, es decir, a través de los heroicos cuerpos de bomberos, como se llaman. En este caso, la Ciudad de México, el heroico cuerpo de bomberos de la Ciudad de México, los distintos cuerpos. También puede ser atención hospitalaria, puede ser prevención y todo eso lo aglutina la protección civil.
Pero tú como experto en protección civil no eres ni bombero, ni médico, ni policía, sino que tu labor es como ver globalmente el problema y distribuir las responsabilidades. Es el estudio precisamente de todo eso y la coordinación. Ah, eso es. En este momento ya la protección civil se ve como un ente coordinador. Antes se tenía la percepción de que protección civil tenía que ser el bombero, tenía que ser el paramédico y efectivamente en algunos lugares de México y en algunos lugares del mundo, los cuerpos de bomberos y los cuerpos de atención prehospitalaria pertenecen a las instituciones de protección civil como parte de sus brazos operativos. En la Ciudad de México es un ente completamente independiente como un órgano eh, administrador de emergencia, coordinador. Ese es Es el concepto que importantísimo, es. Rafa, porque de pronto pues le habla uno a los bomberos y llegan cuatro camiones de bomberos, pero no solamente deben ser los bomberos, debe alguien llegar a acordonar el lugar, tiene que aislar a la gente, traer a los heridos, etcétera. Muy complicado porque son muchas especialidades ¿Y y un dónde ponemos a bombero los pues no se puede, policías? claro. ¿Y dónde ponemos a los policías? ¿A dónde formo las ambulancias? ¿En dónde formo las pipas? Etcétera. O sea, es una labor muy grande de coordinación y en este momento estamos haciendo una transición a lo que es la gestión integral de riesgos, que es no nada más la atención de la emergencia, sino ya es un estudio profundo para la prevención precisamente de todas estas emergencias, de todos estos riesgos. Oye, Rafita, antes de que sigas en esto, ¿me permites que saludemos a nuestros amigos internautas que ya nos están visitando en Facebook? Adelante, adelante. Vamos a ver qué nos dicen algunos de ellos que están, pues ya están transmitiendo en vivo. Vamos a ver qué nos dicen. Mira, llegó Ruth Pérez. Buenas noches, Rafael el bueno, Rafael el Rafael el bueno y Rafael el guapo. El feo no llegó. Ruth, querida, te mandamos un abrazo con mucho cariño. Siempre es algo que traemos, Rafa Rivera y un servidor, siempre tenemos ese juego, Rafa el bueno y Rafa el malo, pero fíjate, Ruth, con la dulzura de Ruth, dice Rafa el bueno y Rafa el guapo, ¿no? Pues los dos muy bien. Te mandamos un abrazo, Ruth. Dice felicidades por el tema. Emanuel Benito Cosarámbula, buenas noches, gracias. Gracias a ti, Emanuel. Ojalá que te guste lo que estamos platicando. Hay una serie de dudas que yo tengo que le vamos a preguntar a Rafa Rivera, porque hay que aprovechar su experiencia. Sergio Gerardo David Howley dice, presente. Sergio Gerardo, te agradezco mucho tu presencia. Pues ya salud, Rafa Rivera está aquí con Fuerte, fuerte abrazo, Sergio. y te está mandando un saludo con mucho afecto. Espero que ustedes, amigos que están por internet, que conocen también mucho de esta problemática y de las soluciones que nuestra sociedad tiene, pues podamos aprovechar a Rafa, preguntarle cosas, reclamarle lo que no nos gusta y a ver si lo logramos hacerlo enojar. Va a ser difícil, Rafa. Tú dale. La pro- No, es que yo creo que tu experiencia en las emergencias, en todas estas cosas de mucha prisa, de mucha actividad, de mucha responsabilidad, te van haciendo un carácter, digamos, más tranquilo que en lugar de violentarte y correr y gritar, pues vas tomando las cosas con calma y organizando el pensamiento para organizar las acciones. Te fuiste después, ya en el terreno de la protección civil de la Ciudad de México, te fuiste a una zona que me parece muy complicada, Rafa, una zona geográficamente muy amplia, con muchas actitudes, con muchas circunstancias diferentes, que es Tláhuac. Allá en Tláhuac te encontrabas pues, con una serie, un abanico enorme de problemas. Estuviste algún Tu- tiempo en Tláhuac dirigiendo la protección civil. Tuve la oportunidad de que me invitaron a formar parte del equipo del alcalde Raimundo Martínez Vite, como director de protección civil de la alcaldía de Tláhuac. Y pues es toda una experiencia trabajar en una alcaldía. El manejo de las emergencias se convierte en algo diferente, la gestión de riesgos se convierte en algo diferente y alcanza uno a ver todo desde un aspecto más global.
Porque allá tienes un ambiente urbano, tienes un ambiente campirano, tienes agua, tienes rocas, muchas cosas que, por ejemplo, si estuvieras en la alcaldía Benito Juárez, pues es mucho más limitado el campo, ¿no? Del territorio de Tláhuac, cerca del 55% del territorio es suelo de conservación y el 45% es urbano. Entonces, era una composición bastante compleja, incluso también la composición demográfica, sociocultural, de todo tipo, era realmente muy complejo y nos permitió precisamente poder entrarle a muchos temas muy importantes. Ahí nos tocó vivir también la pandemia y pudimos poder trabajar la pandemia desde un aspecto integral. Qué bonito, Rafa, una gran experiencia. Y Rafa, digamos que, no sé, para no perder mucho el tiempo, porque se me va y al final digo, ¿cómo le pregunté a Rafa esto y lo otro? Ya entrando en lo que nos está ocurriendo en este momento, viene el famoso fenómeno del niño, que yo no sé exactamente, pero es una corriente en el Océano Pacífico, va a haber muchos huracanes, mucha lluvia, etcétera. Hemos tenido inundaciones terribles ya en estos días en la Ciudad de México, que bueno, inundaciones le llamamos son encharcamientos realmente, porque la inundación es así como cubrir casas, ¿no? Pero estos encharcamientos que duran algunas horas, por fortuna, ya no son tan graves como eran hace 50 años, pero no dejan de ser una emergencia. Y ahora con esto del fútbol, Rafa, tuvimos, no sé si tres, cuatro o cinco muertos. Eh, Todo esto, la protección civil no debiera de impedir que ocurran ese tipo de tragedias. De hecho, fueron cuatro, eh, de una circunstancia bastante compleja por la aglomeración de personas. Pero fíjate que este es un fenómeno que no es único en México y no es único tampoco en la historia de nuestro país, cuando tenemos un comportamiento de masas. ¿A qué me refiero? Si se juntan 50 personas, todavía es un grupo de personas que puede ser controlable. 100 personas todavía puede ser controlable. Todavía 1000, 2000, 3000 personas pueden ser controlables. Con el uso de algunas disposiciones que podemos decir de protección civil, puedo poner algún tipo de barrera de popotillo para delimitar ciertas áreas, para limitar la circulación hacia ciertos lugares, que no generen riesgo para las personas en ese caso. Sin embargo, cuando ya estamos hablando de una concentración de 100,000, 200,000, 300,000, 1,000,000, 1,500,000 de personas, fue 1,400,000 personas las que se aglomeraron ese día, precisamente el día de la tragedia. Ya deja de comportarse como una aglomeración de personas y se convierte en una masa. Y esa masa puede funcionar de una manera realmente terrible. Voy a Rafita, tomar. con todo el respeto que tu profesión, que tu persona y que todas las autoridades de México merecen, porque debo respetar las especialidades, pero por ejemplo, un huracán, no hay manera de preverlo. Se dice, va a llegar dentro de tantas horas un huracán, pero como ocurrió en Acapulco, ni siquiera se pensaba que iba a ser una tormenta tropical y de la noche a la madrugada subió a un huracán tipo 5. Un terremoto menos, no es ni siquiera factible decir dónde y cuándo va a haber un terremoto. Pero una aglomeración de 1,5 millones de personas, Rafa, no es una grave irresponsabilidad de las autoridades permitir, y no solo permitir, sino promover la enorme concentración de personas. No es algo que debiéramos realmente pues castigar o reclamar para que no se repita. Yo pienso, con toda honestidad, que no había forma de prever que pudiera darse una aglomeración de esa magnitud. Yo pienso que se pensaba o se tenía un pronóstico no superior a las 250,000 o máximo 500,000 personas que ya se habían tenido en algunas concentraciones, en algunos conciertos, precisamente como el de fin de año, que había sido multitudinario y que había pasado sin mayores incidentes en ese sentido. Eh, pero nunca se pudo haber previsto que la afición futbolera pudiera desbordarse de esa manera.
Aquí hay varios fenómenos que yo creo que hay que tomar en cuenta. Y voy a retomar algunos ejemplos históricos. Está la tragedia del túnel 29 en Ciudad Universitaria. Esto fue el 26 de mayo de 1985. Se da una aglomeración precisamente para querer ingresar al estadio universitario. El estadio universitario ya estaban cerca de 90,000 personas en su interior. El estadio alberga solamente 73,000 personas. Ya estaba en riesgo todo lo que estaba al interior del estadio. Cerraron una de las puertas precisamente de ese túnel y la masa empujó tratando de dar el famoso portazo, pero ese portazo nunca se dio y ahí murieron 19 personas y 59 personas salieron lesionadas. Ese es uno de los aspectos que hay que retomar o que habríamos que tomar en cuenta. También voy a tomar otro ejemplo. Esto ocurrió antes, el 23 de junio de 1968 en el estadio del River Plate. También se dio un fenómeno similar con 70 personas fallecidas, con un promedio de edades de 19 años y más de 200 lesionados, precisamente la salida de un partido que se había dado en esa época. ¿Qué otro hecho así relevante podemos tener? El de Valley Parade, que fue una serie de sucesos. Esto fue el 11 de mayo del 85. Esto fue muy cerca, esto fue en Inglaterra, y murieron 56 personas y 265 resultaron heridas. Esto fue por un incendio en una de las tribunas, y este incendio me recuerda al famoso incendio del estadio Asturias, ¿no? Creo que fue el que se quemó aquí en la Ciudad de México por un mal arbitraje, que le echaban la culpa mucho a este Fernando Marcos. Sí. Fernando Este, Marcos, un extraordinario locutor, pero que además fue director técnico, Rafa. así es, así es. Y a él le atribuían que se había quemado eso. Pero no, la verdad es que él nunca tuvo la culpa, pero fue en su tiempo. Y otro de los eventos también fue el 29 de mayo del 85, el Estadio Heysel de Bruselas, en Bélgica. Murieron 39 aficionados, 32 italianos, en su mayoría seguidores de la Juventus, y 4 belgas, 2 franceses y un irlandés. Esto fue por una avalancha de aficionados, precisamente en los previos del partido. ¿Esto a qué me lleva? Y esto habría que estudiarlo o verlo a través de una psicología de masas, a través de un estudio sociológico, que precisamente el deporte, particularmente el fútbol, exalta precisamente todo lo que son las emociones. Decía Fernando Marcos cuando todavía vivía en sus programas de radio, que el fútbol despierta muchas pasiones porque es muy interesante, porque va llevando a través del partido, a través del juego, cuando se está viendo en el estadio, que no todo va increciendo, y por eso necesita un medio tiempo. Eh, porque va increciendo, porque mientras el portero de un lado está con la afición contraria o la de su propio equipo está pidiendo que echen porras, el otro por allá está diciéndole de cosas a la afición del otro lado, se empiezan a prender, se empiezan a encender los ánimos y van creciendo, ¿no? Eh, y lo mismo pasa aún viéndolo por televisión, porque a pesar de que nada más están viendo una parte, la gente se emociona, se aficiona, se exalta demasiado. Ahora, hay otro fenómeno muy importante que también no hemos visto, que fueron prácticamente un año y medio de encierro por la pandemia. Y entonces salimos y estamos desatados. Queremos sacar todo eso que tuvimos guardado, hay que sacarlo. Y Pero hay Rafita, muchas querido, cosas. me estás dando la razón en este sentido. Si ya se conoce, porque tragedias tienen registradas desde 1900, 1902, es decir, hace 125 años, ya se tienen registros de tragedias de ese tipo. Eh, las autoridades responsables, Rafa, y aquí la verdad es que lastima, pero hay que reconocerlo, creo que no están cumpliendo con su cometido. Eh, por ejemplo, a ver aquí opinión de ustedes, amigos internautas de Rafa Rivera, un especialista.
Yo digo que debiéramos de tener las cosas para lo que son. Por ejemplo, las banquetas son para caminar sobre ellas, para que los peatones caminen sobre las banquetas. El asfalto, el arroyo vehicular es para los vehículos. Las plazas públicas, pues son plazas públicas para una reunión del pueblo de una forma natural. Pero ¿por qué convertir el Zócalo de la Ciudad de México en un estadio o en un auditorio para un espectáculo masivo de la televisión, para un espectáculo político, reuniendo 1 millón, bueno, 400,000 personas o las que quepan en el Zócalo, y además acordonado, impidiendo la salida, poniendo unas barreras de tubo que en un momento de estampida van a ser trampas mortales? No deberíamos de dedicar las cosas para lo que son, Rafa. Las banquetas, por ejemplo, en el centro de la Ciudad de México, no sé si esto sea cosa de Protección Civil, de la Policía de Tránsito, de la Cruz Roja, no sé quién, pero si yo camino sobre las banquetas de la Ciudad de México en el centro, corro el terrible peligro de ser atropellado por muchos instrumentos. Puede salirme una motocicleta de esas grandes que usan las policías. Pueden atropellarme una motocicleta no solo en el sentido del tráfico, sino puede venir en sentido contrario sobre la banqueta. Puede venir una bicicleta, puede venir un diablero, puede venir un señor en su patineta o una niña o una mujer en una patineta y me atropellan a 40 kilómetros por hora una persona de 80 kilos. Todo esto, Rafa, no es una irresponsabilidad de las autoridades. Fíjate que una parte del estudio de la gestión integral de riesgos es que hemos y se ha determinado a través de muchos años y por muchos grandes estudiosos que el riesgo es socialmente construido. Es decir, nosotros como sociedad construimos el riesgo, nosotros lo hacemos. Eh, y voy a poner un ejemplo muy claro. La Ciudad de México es el mejor ejemplo para eso. Era un lago y construimos sobre el lago. ¿A dónde crees que se va el agua? ¿A dónde reconoce su cauce? Y por eso se nos inunda. Entonces nosotros construimos el riesgo que son las inundaciones en la Ciudad de México. Si yo voy y construyo cerca de una barranca y la casa se cae, yo construí ese riesgo. O sea, el riesgo es socialmente construido. Y en Claro, este caso, lo que estamos platicando, tiene que ver mucho con la civilidad. Eh, yo recuerdo, todavía de chamaco me tocó tomar clases de civismo y de repente dejó de aparecer el civismo en el plan de estudios de secundaria y principalmente ahí donde te enseñaban algo de civilidad, ¿no? Y después de muchos años regresó otra vez el civismo, pero tenemos un periodo muy grande de generaciones que desconocen esa parte de civismo, de cultura cívica. Y mucho de lo que me estás comentando precisamente en este momento tiene que ver con ese desconocimiento de cultura cívica. A mí todavía me enseñaron que había que decir buenos días, buenas tardes, saludar. Vamos, pues, o sea, muchas cosas muy importantes que no son otra cosa más que civismo. Y también a respetar las calles, a respetar las banquetas, a claro. respetar muchas cosas. Pero, Rafita querido, pero un poquito al margen, y perdóname que insista en esto, pero como ciudadano, porque yo no tengo ninguna otra actividad más que la ciudadanía, si yo me pongo en el camellón enfrente de mi casa, si me pongo a sembrar un arbolito de los que tengo en mi casa, en 5 minutos está la patrulla impidiendo que lo haga. Si pongo un albañil a que rompa mi banqueta para poner un letrero, en menos de 3 minutos ya está la patrulla adelante. Si un camión carguero me descarga, no sé, 1 metro cúbico de arena sobre la banqueta para arreglar mi aplanado desde el interior de mi casa, en un ratito está la patrulla llevándose al camión y me está multando. Es decir, quiero decir esto, la vigilancia policíaca existe. Esto que me decías de construir una casa en la barranca o en la orilla de la barranca es muy peligroso y es cuestión, claro, de la responsabilidad del individuo, pero no se puede construir ninguna casa a ciegas de la autoridad. Es decir,
Ponía yo el ejemplo de que en un ratito llega la patrulla, porque si yo me pongo a construir una casa en la orilla de la barranca, te aseguro que las autoridades lo saben. Entonces, ¿por qué Tendría lo que llegar. permiten? Ahora, convertimos el lago de Tenochtitlan, del lago de Texcoco, lo convertimos en una ciudad hace 1000 años, hace 500 años, pero actualmente se gastan miles de millones de pesos en obras de drenaje. Yo creo que ya las autoridades saben cómo remediarlo. Y volvería yo a insistir, Rafita, con todo el cariño y el respeto que mereces. Estos asuntos, digamos, de la naturaleza son más difíciles, pero no es previsible lo que va a ocurrir cuando el gobierno mismo, las autoridades, están metiéndole mucho dinero, cientos de millones de pesos para poner una pantalla en un lugar. No están ya pensando en que va a haber una gran aglomeración viendo la pantalla de fútbol, además enriqueciendo a los promotores del fútbol, pagándoles por la transmisión. Esto no es responsabilidad realmente de las autoridades. Yo pienso y sinceramente considero que no hubo eh, no se tuvo claro hasta dónde podía ser el alcance de eso. Yo creo que quedó un alcance limitado en un pronóstico tal vez máximo de 500,000 de personas con un dispositivo que no daba para más y que podría ser algo hasta cierto punto controlable de acuerdo a las experiencias previas. Eh, Se desbordó completamente. Vamos a pensar en esto. En la Ciudad de México, sumados las fuerzas policíacas de policía preventiva, que son los azules, las patrullas que conocemos, la policía bancaria industrial y la policía auxiliar, suman cerca de 80,000 elementos. La Ciudad de México tiene una de las policías más numerosas para una ciudad en el mundo, ¿eh? Yo no me imagino qué pudieran haber hecho si sacáramos a los 80,000 policías para tratar de hacer un control de masa de 1 millón de personas, de 1,5 millones de personas. Y aparte 1,5 millones de personas desbocadas y desenfrenadas completamente por una pasión futbolera, una pasión deportiva o de aficionado desbordada completamente. A eso, sumado a una falta de concepto de civilidad. eh, Total y completamente irrespetuoso a cualquier tipo de autoridad y o persona que se encontrara al frente que no compartiera esa alegría que estaban expresando. Caso concreto del que pasó en Tijuana con la persona que se vio sobrepasada con su coche, con la gente que le estaba moviendo, dice la crónica que se equivocó de pedal y en vez de pisarle duro al freno, le pisó duro al acelerador y es donde viene este atropellamiento masivo, ¿no? Pero finalmente es una situación muy compleja. Otra persona en una patrulla también que empezaban a mover, se baja uno de los policías y saca unos disparos al aire. Esto por una desesperación precisamente en ese sentido de una situación desbordada y de falta de respeto a la autoridad. En algunas manifestaciones públicas de algunas marchas, llegué a ver incluso que vandalizaron un camión de bomberos, ¿no? Entonces es una falta de respeto precisamente de civilidad a un equipo que pueda ayudar en una emergencia. No quiero decir que sea completamente comprensible y respetable que desbaraten patrullas, porque finalmente patrulla o camión de bomberos o ambulancia son equipos y material que nos sirven para resolver algún tipo de emergencia. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que hay dos aspectos fundamentales. Por un lado es la civilidad y por otro lado es, sí, que faltó previsión. Sin embargo, yo considero que la previsión estaba dispuesta para un cierto límite y fue completamente desbordado. Ahora, Claro. en la siguiente situación, al siguiente evento futbolero, se previeron varias circunstancias. El primero de ellos fue la ley seca, que es un instrumento bastante importante, pero mal comprendido porque piensan que la ley seca es la prohibición de beber en el lugar. No, la ley seca es la prohibición de venta de licor en cierto ámbito geográfico. ¿Esto para qué? Si tú llevas a tu festejo una botella, se te va a acabar.
y para poderte surtir tendrás que caminar bastante lejos para volver a comprar. Y seguramente, y esto nada más es así, se supone que seguramente ya no regresarás o tardarás más tiempo en regresar. Ese es el concepto de lo que se trata que sea la ley seca. Sin embargo, aquí vuelvo a lo mismo, falta de civilidad, es decir, pues vamos a retar a la autoridad y no me compro uno, me compro 10 botellas y me las llevo. Claro, sí lo entiendo. Entonces, para que veas que sí puedo. Y sí, Pero bueno, claro, que lo pueden ahí hacer. está, estaría pensando como a los violadores tradicionales, Rafa. Oye, ¿por qué violaste a la señorita? Pues porque traía la falda corta, ¿no? Entonces, ya esto es victimizar a las víctimas, es decir, toda la culpa de todos los problemas que tenemos es nuestra por falta de civilidad, entonces pues como que ya ahí se diluye la responsabilidad. ¿Qué va a pasar en el futuro, Rafa? Todavía no termina el fútbol y probablemente en el cierre del campeonato otra vez haya una concentración pues de mucha gente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en la próxima ocasión en la que se reúnan los maestros o los de cualquier gremio y ocupen el Zócalo y vuelvan a quemar las puertas y todo? ¿Qué va a pasar cuando un candidato vuelva a llenar el Zócalo con sus seguidores y reúna 500, 800,000 personas sobre el Paseo de la Reforma? ¿Qué va a pasar en el próximo julio, en la clausura del fútbol, Rafa? No, yo preveo un escenario que va a ser completamente diferente a lo que ya vivimos. Lo que vivimos fue una pasión desbordada, de júbilo por un equipo de 11 personas pateando un balón que cumplió con su cometido de entretener y de ganar. Entonces, en este caso, ya para la final del mundial, ya la pasión va a ser completamente diferente porque ya no está esa identificación nacionalera o patriotera. Y lo digo en ese sentido, ya después ya lo platicaremos en algún otro momento, el por qué me expreso de esa manera, ¿no? Pero no es patriótica, no es patriota, es Mm, patriotera. Es nada más decir Patriotas que de es mexicano camiseta y claxon. y ya. Sí. Por eso es patriotero, ¿no? Eh, yo no veo que seamos tan patriotas festejando a Noruega, a Inglaterra o qué sé yo. Entonces, el festejo va a ser diferente, la pasión se va a desbordar de una manera diferente, tal vez muy tranquila, eh, si gana Noruega, seguramente algunos, y no todo el mundo, pero algunos estarán festejando con salmón ahumado, qué sé yo, ¿no? Este, muy aficionados al equipo noruego, ¿no? Eh, ese es como yo me imagino que va a ser el siguiente final de este Mundial de Fútbol. Ahora, en los otros eventos, en las otras circunstancias que me has comentado, el siguiente candidato político que hay en el Zócalo, afortunadamente se ha tenido ya la experiencia y se ha podido manejar y controlar. Y es a lo que voy. Hasta cierto número de personas se tienen dispositivos para poder hacer ese control de masas. Cada vez que se comete un error, se va corrigiendo y se van haciendo nuevas adecuaciones en los dispositivos. En los previos te comentaba yo que cuando estuve en mi paso en la Academia de Policía, Instituto Técnico de Formación Policial, Unipol, que me tocó ver los tres nombres propiamente, se empezaron a desarrollar una gran cantidad de protocolos policiales. Saliendo de la academia, y cuando ya estaba yo entrando a la alcaldía, se empezó a desarrollar un protocolo muy importante que es el de estadio seguro, ya con una serie de condiciones en las cuales interviene preponderantemente seguridad ciudadana y cierta coordinación en el exterior por parte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Entonces, ya los siguientes partidos, los siguientes eventos futboleros, por lo menos en México, en la Ciudad de México, es a lo que me refiero, van a tener, se van a reforzar o se va a revisar todo lo que son esos protocolos policiales, principalmente el estadio seguro. Y lo que son conciertos y concentraciones masivas
para políticos y todo eso, ya se ha ido modificando cada vez todos esos dispositivos. Hay una parte muy interesante, se pone normalmente una cruz con una barra, con una barrera ahí que se pone que la gente no puede cruzar de un lado al otro. Y eso está diseñado precisamente para dividir la masa y que no se dé este fenómeno que se dio de aplastamiento, porque toda la masa corrió y empujó en un sentido y otra parte de la masa empujó en un sentido contrario, y los que quedaron en medio son los que desafortunadamente se dieron los sucesos estos lamentables de fallecimiento. Entonces, ese rompimiento de masa que se da en el zócalo, que se hace en una cuadrícula, es precisamente para que no se dé eso y en caso de una emergencia se pueda disgregar o separar toda esta masa hacia los lados. Bien dices, oye, pero hay veces que cierran las calles, sí, las han cerrado, han aprendido y entonces van aprendiendo a no cerrarlas, a abrirlas o abrirlas en algún momento que sea necesario. Entonces, yo pienso y estoy plenamente convencido de que seguramente ese cambio se irá dando poco a poco. Desafortunadamente hemos ido aprendiendo a la mala en todo este tipo de manejo de emergencias, particularmente en todo lo que son los fenómenos. Este es un fenómeno socioorganizativo, que es uno de los más complejos, porque es una gran cantidad de variables que intervienen, particularmente la humana, que es la más difícil de poder determinar. En todos los demás son técnicos, es aspecto de meteorología, es aspecto de geología, es aspecto de muchas otras cosas, pero en un socioorganizativo interviene el factor más complejo de comprender y de poder determinar en algunos momentos cómo va a funcionar, que es precisamente el socioorganizativo y son las masas. Ahora, Eh, Rafita, algo que sale un poquito fuera de tu alcance, de tu especialidad. Tu especialidad es ya el fenómeno, cómo lo vamos a manejar, pero ya el fenómeno, digamos que ya está en marcha, ya sea un huracán, ya sea un terremoto, ya sea una concentración humana, lo que tú quieras, pero ya el fenómeno está. Y entonces ustedes, los expertos en protección civil, determinan cómo manejar la situación. Pero la otra, decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, un hombre de todo mi afecto, de todo mi respeto, que me parece que hizo cosas buenísimas para nuestro país. Entre otras cosas decía que había que atender las causas, más que poner soluciones. De ahí viene la confusión esa de que los abrazos en lugar de los balazos. Él se refería a atender las causas. En este sentido, Rafa, ¿no sería conveniente ya que las autoridades fueran delimitando estas circunstancias? Es decir, las plazas públicas no son para que venga Ocesa y traiga un cantantillo europeo y llene la plaza con pura publicidad en favor de las televisoras o de quien sea. Ya no es como para insistir en ese tipo de cosas. Si a los vendedores ambulantes, Rafa, que son gente que se ganan la vida ocupando las calles, los accesos públicos, las avenidas, si los quitan, los meten a la cárcel, les quitan su mercancía, ¿por qué permitir que ese tipo de actividades se sigan desarrollando? Yo creo que más que un concepto de permitir que un cantante X, Y o Z, el que sea hombre, mujer, o cualquier representación que tenga, es importante que se sigan dando como un acercamiento cultural. Por un lado, siempre hemos pedido que se acerque la parte de la cultura a la población abierta, pero seríamos incoherentes si decimos, bueno, pues entonces sí, sí a la cultura popular, pero no vamos a hacer conciertos públicos, ¿no? En alguna plaza. Entonces, habría que estudiar principalmente el manejo y el comportamiento de las masas en ese sentido y cómo ir controlando y cómo ir limitando algunas cosas. El concierto del grupo Afirme en la Ciudad de México, que también generó bastantes problemas, dio una experiencia y una enseñanza muy importante en cómo controlar y cómo manejar y cómo hacer para que la gente ya no tratara de llegar al Zócalo. Y eso fue que pusieron muchas pantallas previas en el siguiente concierto masivo. Entonces, o en los siguientes eventos masivos. Otra de las experiencias que también nos dejó otro de los conciertos recientes, que fue de los fabulosos Cadillacs, fue no subestimar la presencia del talento artístico. Muchos decían, es que son un grupo que ya lleva muchísimos años cantando, ya no va a tener el mismo jale, el mismo empuje.
y pues no, pues ¿cuál fue la sorpresa? Que sigue teniendo el mismo jale, el mismo empuje y hasta mayor que cuando los conocimos en sus primeros momentos, ¿no? Claro, ¿Por qué? claro. Porque precisamente fue alimentado por varias generaciones que se fueron aficionando gracias a una cultura musical en ese sentido. Entonces, ya iban los abuelos, los hijos y los nietos a ver a los fabulosos Cadillacs, porque es parte de la cultura y crecieron con toda esa música, ¿no? Pero Rafita, Entonces, una última necedad mía, porque como ya entiendo que es necedad. Tenemos el Auditorio Nacional, tenemos el Foro Sol, tenemos el Palacio de los Deportes, las albercas olímpicas, los estadios Azteca y de la Ciudad Universitaria. Aquí en la Colonia Nápoles tenemos una plaza de toros. Hay muchos lugares que están preparados, arquitectónicamente diseñados, para acumular grupos de gentes a ver un espectáculo. Una plaza de toros como la México tiene 40,000 personas de aforo. El Estadio Azteca, decías tú, 80,000 o 100,000, los que sean, pero está preparado para eso, tiene servicios de emergencia, tiene servicios sanitarios, tiene entradas y salidas. ¿Por qué seguir con la necesidad de permitir convertir la plaza pública en un salón de espectáculos? yo pienso que es precisamente en ese afán de acercar la cultura a la población abierta de una manera gratuita y libre. Libre de acceso, que no tuviera precisamente ningún sesgo de, de discriminación. Cualquier otro espacio cerrado puede llegar a tener el sesgo de discriminación y o la limitante precisamente de cierto número de espectadores. En una plaza pública se puede abrir, se abre, se abre, se abre, se van extendiendo. Eh, yo pienso que va en ese sentido, yo no soy el que toma esas decisiones, a mí me toca nada más verlo, estudiarlo y tratar de dilucidar qué es lo que está pasando por la mente de quienes lo promueven. Pero yo pienso que va en ese sentido y defenderé precisamente esa parte en la que se ha buscado la manera desde el punto de vista de la gestión de riesgos, gestión integral de riesgos, antes protección civil, precisamente reducir los riesgos por la concentración de masas a través de experiencias y experiencias dolorosas. Y yo pienso que esta otra experiencia que nos trajo el festejo de este triunfo de la selección ante un equipo que dejó un saldo lamentable, muy lamentable, de 4 personas Afortunadamente fallecidas, barato, Rafa, desde el punto de vista coloquial, porque fueron una cuatro. vida no tiene precio, pero digamos que salió económico en cuanto a 4 muertos nada más, cuando hemos visto, por ejemplo, en otros estadios, en otras épocas, en algunos espectáculos deportivos, más de 100,000 muertos en una avalancha humana. Entonces, afortunadamente la cosa no fue tan grave, Rafa, pero pues yo digo que seguirle jalando los bigotes al tigre. Y nos está dejando muchas enseñanzas esto, principalmente en materia de prevención. Yo creo que uno de los grandes aciertos fue en el siguiente festejo, la ley seca, que mucha gente la tomó a chunga como diciendo, ah, sí, pues para que veas, yo me llevo mis 10 botellas, pero aún así cuando se les acabaron sus 10 botellas ya no tuvieron dónde abastecer más y tuvieron que cortar su fiesta, ¿no? Entonces, va en ese sentido, no va en la prohibición de beber o de tomar, sino de hacerlo con cierta responsabilidad. El llamado de la autoridad a tomar con responsabilidad el festejo también causó, causó el efecto esperado y esperamos que en subsecuentes circunstancias similares el llamado a la prudencia pueda empezarse a tomar. Y lo más importante, y estábamos hablando al principio de que cualquier papanatas puede ser o decirse locutor, decir y enardecer y mover a través de la opinión pública y a través de quienes le crean. eh, para llevar a cabo tal o cual circunstancia. Entonces, yo creo que también la motivación se da desde el punto de vista de los locutores que tal vez algunos de manera irresponsable, vámonos al Zócalo, vámonos al Ángel, al Ángel, al Ángel, todos, todos. Y como meta única, vámonos al Ángel. Y claro, pues eso genera una respuesta de quienes los ven y así, pues sí, sí, vamos al Ángel, ¿no?
Total, estamos contentos. Me gritaste 2 horas que íbamos a ganar, ganamos, y me dices, ¿vamos al Ángel? Pues sí, sí, vamos al Ángel. Claro. Rafa, querido, antes de despedirnos, déjame saludar a nuestros amigos. Está Antonio CB, dice un saludo, licenciado Rafael, un honor pertenecer a su equipo. Sí, Antonio, yo no pertenezco al equipo de Rafa en ese aspecto, pero el cariño que nos une y una serie de actividades que hacemos en conjunto me hacen entender muy claramente lo que tú Un, piensas. Es un- un un gran honor amigo y estar cerca colaborador de de, Rafa. un Sí, de gran veras. amigo y colaborador, el Toño. Emanuel Benito Cos dice, Chao pregunta dentro de perfección, no, de la protección de riesgos contra la alerta sísmica. La protección de riesgos contra la alerta sísmica. Ah, no, entre la alerta. A ver, no le entendí Entra la bien. alerta sísmica, sí. Entra A el ver, ¿qué le alertamiento entendiste, sísmico. Rafita? Entra el alertamiento sísmico, claro que sí, dentro de la protección o dentro de la gestión de riesgos. Ah, ya, Entra el sí. alertamiento sísmico, pero yo creo que ese será un tema muy aparte y que nos lleva por lo menos otra hora o dos o tres más. Hay mucho que hacer, Rafa, mucho, Emanuel, muchas cosas que hacer. Los simulacros, y lo hemos platicado en alguna ocasión, los simulacros salen bastante bien, pero tuvimos hace un poco de tiempo un simulacro y a la media hora una realidad, y entre el comportamiento en el simulacro y el comportamiento en la vida real fue completamente diferente, ¿eh? Allí sí Así estoy es. totalmente de acuerdo con lo que dice Rafa, nos falta civilidad. Dice Lilian Martínez, buenas noches, saludos. Lilian, querida, te mandamos un abrazo con mucho cariño. Pues un factor importantísimo en la vida de Rafa Rivera. Te agradezco mucho. Juan Aguayo, saludos, presente. Juan Aguayo, muchas gracias por tu presencia. Rodolfo Santín, un abrazo, mi querido Rodolfo. Ya me enteré que ahora eres doctor también. Qué bueno, ya tenemos muchos más doctores. Triple abrazo fraternal. Y me encantó verte con tu equipo de doctor. Qué bueno que vas Doctor, teniendo éxitos. Oscar Chávez Lanz, salud, fuerza, unión. Oscar Chávez, un abrazo con mucho cariño. Qué bueno que nos acompañes y ojalá que el tema te haya interesado. Emanuel Benito Cos dice, los LGBT han estado causando problemas y destrucción en las calles y metro de la Ciudad de México, con permitir como permitir la libre expresión de ideas sin violentar los derechos de los demás ciudadanos. Pues sí, sí tienes razón, Emanuel. Es lo que decía Rafa, ¿no? Tenemos como pues, si somos parte de un grupo X de futbolistas o LGBT o lo que sea, o somos sindicalistas que estamos protestando por alguna razón, o ciudadanos políticamente motivados por alguien, es correcto, pero mira, ¿recuerdan ustedes las enormes concentraciones que hicimos desde el 2004 o desde el 1988 en la calle reclamando por nuestros derechos políticos y demás? Y nunca rompimos un vidrio, Rafa. ¿Te acuerdas todo lo que hicimos? Estuvimos durante un mes en Paseo de la Reforma y es mentira que hayamos hecho perder dinero a los comerciantes. Al contrario, se activó la economía, la mini economía en esa región y nunca rompimos vidrios. O sea que sí se puede hacer algo muy popular y con mucha gente, pero sin dañar, ¿no? Dice Oscar Chávez, sí, y por televisión las víctimas, sus parientes o convivientes no tienen protección. Pues nadie tenemos protección, efectivamente. Dice, en la autoridad del reglamento de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, ¿te referías a esa ley, Rafa? Una ley de gestión de riesgos. sí, sí, sí. Jorge Huaco, excelente noche, interesante tema. Jorge Huaco, gracias por estar con nosotros. Sí, es un temazo y fíjate que es algo que nos atañe a todos, porque en cualquier momento, aunque tú no seas el entusiasta del fútbol, pero pasas con tu coche y lo que nos platicaba Rafa, de pronto la multitud se enardece, te golpea el coche, ¿qué haces? ¿Doblar las manos o te indignas y bajas y intentas meter orden y te mueres, ¿no? Señala en su artículo 61 del reglamento de la Ley de Gestión Integral de Protección y Riesgos. Bueno, y aquí nos está hablando como abogado, mi querido Emanuel, claro. Establece que la falta de programa especial o la omisión de alguna actividad preventiva es establecida en el mismo se considerará, pues sí, sí, ya, corte de riesgo, sí, sí, efectivamente, pero bueno, la ley, Rafa, pues como en todos sentidos, está prohibido matar, pero
si yo quiero salir a balacear a alguien, ¿a quién me lo impide, no? A lo mejor después me meten a la cárcel, pero por lo pronto se puede violar la ley sin mayor dificultad. Lilian Martínez, ¿cómo crees que reaccionaría una masa si les apagas la fiesta? Esa es una pregunta interesantísima, Rafa. Decías tú, 80,000 efectivos de las autoridades policíacas de la Ciudad de México. Tratar de 80,000 policías, tratar de meter en el orden a 1 millón de personas a garrotazos, no, se mueren los 80,000 policías, ¿no? Pero Es eso terrible. suponiendo que podamos juntar a los 80,000 en un solo Claro, lugar, porque de esos claro, 80,000 tienen asignaciones diferentes. Unos están cuidando claro, edificios, otros claro, están cuidando fábricas, unos están cuidando negocios, otros están cuidando precisamente las calles, las colonias. claro. Entonces, por eso digo, es un hipotético que juntemos los 80,000, ¿no? Sí, 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 no. Es un problema, por eso hablábamos de la prevención, como dice Lilian, ¿cómo les apagas la fiesta? Yo creo que sí se puede apagar, Lilian, a lo mejor estoy interpretando diferente, pero lo que decíamos hace rato, pues no promover, no promover esa pasión, ese patrioterismo del que hablaba Rafa Rivera. Si eres patriota, tienes que salir a gritar a favor o a tocar el claxon por toda tu colonia para demostrar tu patriotismo y por el otro lado, pues comprando cosas extranjeras, yendo a hablar con Trump para que nos invadan, en fin, cosas que eso sí sería patriotismo. Es correcto lo que menciona el querido hermano Rafa, también falta de civilidad. Sí, sí, pero pues, ¿qué hacemos? Dice Lilian, a mí me golpearon por pedirle a un vehículo que se moviera de obstruir el tránsito vehicular, gente enardecida por el fútbol. Sí, sí, ¿verdad, Lilian? Pues, ¿qué hacemos, Rafa? Aunque seas un policía y aunque seas un hombretón de 2 metros por 2 por 2, ¿cómo te pones a los golpes con una multitud enardecida, ¿no? Es una complicación. Yo creo que sí, lo mejor es, decía un dicho en el pueblo, Rafa y amigos, lo mejor de los dados es no jugarlos. Entonces yo creo que lo mejor es desincentivar esto, porque la publicidad, Rafa, es una ciencia que ha avanzado enormemente y con publicidad saben provocarnos para hacer o para no hacer. Si la Así publicidad es. nos maneja, dice, tú tienes que usar pantalones azules y absolutamente los 8,000 millones de terrícolas se compraron pantalones azules. Y si dicen hay que comprar papitas o beber bebidas negras, lo hacemos. Y si de pronto nos comienzan a decir que no hagamos tal o cual cosa, pues comenzamos a dejar de hacerlo. Entonces, la publicidad, Dicen que había sí. un comercial de un vaquero que fumaba y estaban anunciando unos cigarros. Fue tan exitosa la campaña que todo el mundo compró sombrero y caballo. Sí, es La cierto, fuerza. sí, 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 sí. Era un actor de cine muy importante y el vaquerote es un superhombre, supermacho y pues daba una imagen muy atractiva. Además, Rafa, en aquella época de la que hablamos, el fumar era muy elegante, el fumar era algo muy positivo, socialmente muy aceptado y entonces lo que se trataba era de que todo el mundo fumara y todos fumábamos. Entonces, después costó mucho trabajo, está costando mucho trabajo reducir el consumo de cigarro, pero es que fue Así una es. cultura durante las películas, los actores, los artistas, todos para verse elegantes. La señora María Félix tenía que salir con su boquilla así, muy elegante, y pues era el prototipo para que todas las chicas la quisieran imitar. Y nosotros, pues que el vaquero este de Marlboro, todos queríamos parecernos al vaquero, ¿no? Dice, en la psicología de masa también se habla del motivo de esa multitud. No es lo mismo un evento religioso, 6 millones de personas en la basílica, no es lo mismo con concierto que un evento deportivo y menos en un campeonato mundial donde somos anfitriones. Sí, 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 pero además, Lilia, tienes toda la razón, la naturaleza de los dos espectáculos es totalmente diferente, pero la publicidad que le haces es completamente diferente. El hecho de decir, vete a la basílica, eres católico, pero grita a favor de México, eres patriota, ¿no? Es totalmente diferente y pues hay mucho dinero invertido en eso. Dice Oscar Chávez, que respecto al flujo de las masas y los estereotipos propositivos son parte del festejo, yo considero que también los modos violentistas de locutores, sí, lo estaba diciendo Rafa, justamente, los locutores dicen, tenemos que irnos ahorita salimos todos al Ángel y pues los locutores tienen una gran influencia
ese es el flujo de las masas, pues claro. Y a eso me refería con la publicidad, la gente metida en ese mundo del espectáculo, de los medios de comunicación y todo, sabe exactamente cómo hacerlo y qué se tiene que hacer. Yo considero que también los modos violentistas de locutores, por supuesto que sí. Hay otra cosa, ¿qué más, Rafita? Por ahí dice, Leyendo El Diablito Mascón. Abrazos, mis bros. Siempre muy interesante el contenido que comparte. Muchas gracias, Diablito. Juan Aguayo, excelente. Y abrazo al teacher Rafael Rivera. Ah, muchas gracias, Juanito. Fuerte abrazo. Jorge Guaco, saludo a ambos. Jorge, recibe un fuerte abrazo y muchas gracias por todos los apoyos que siempre nos brindas. Él está en despacho, en emergencias y siempre nos está ayudando pues, ah, en pues un todo. abrazo y que te sea leve el turno. Dice, sí nos está diciendo, si insiste en esto Oscar Chávez, sí tiene toda la razón, los locutores cometen una serie de cosas raras, ¿no? Que no debiera de ser. Aquí Estro, dice estropicios. Es que dice Oscar Chávez, ok, respecto al flujo de las masas y los estropicios propositivos son parte del festejo. No, mira, yo creo que los estropicios en ningún momento son propositivos y tampoco debieran ser parte del festejo. Y creo que sea a lo que te refieres. Todo el desastre que dejaron precisamente en las jardineras sobrepasó la reforma. O sea, no nada más fue las cuatro personas fallecidas sino además todo lo que se destruyó en ese proceso, ¿no? Se desbarataron todas las jardineras, se dañó parte del mobiliario urbano y todo porque estamos muy contentos, ¿no? pues sí, Porque pero ganó la pues selección. vaya usted a estar contento a su casa, ¿no? Y ahí destroce todos los muebles para que se vea que está usted muy contento, señor aficionado. Rafita Bueno, querido, hubo uno por lo menos que, o dos o tres que llegué a ver así en redes sociales, que cuando perdió la selección o cuando fallaron el penal o una cosa por el estilo, el gol, sí destruyeron su pantalla. Este, uno le dio de martillazos, un zapatazo a la este, pantalla para que no me anden otro, metiendo penalti. Rafa, querido, te ot- agradezco mucho tu presencia. Me ha parecido que nos has explicado muy claramente las dificultades enormes que tienen las autoridades, que tienen ustedes los expertos en protección civil para prever los posibles daños, para poner soluciones que se acomoden a todas las circunstancias, porque no es nada más que me impidas ir a la celebración, sino organizar todo lo que se tiene que organizar y como tú dices, desarrollar una cultura cívica que es muy, muy importante. La sociedad civil, Rafa, los que no estamos metidos, ni somos policías, ni somos futbolistas, ni tampoco tenemos nada de protección civil. ¿Cuál sería la labor, por ejemplo, de las instituciones como la masonería? ¿Qué podríamos hacer? Porque ese sueño de que el masón soy perfecto, yo soy una maravilla, y Wolfgang Amadeus Mozart fue masón y es una maravilla, y no hacemos nada por la sociedad, Rafa, me parece como que a no, ver, no perdón, estamos actuando bien. tú no lo eres, ¿Perdón? tú no eres una maravilla, Sí. ¿Qué nos quedaría a, la asociación, a los grupos civiles, la ¿Qué nos sociedad queda a nosotros civil? como grupos civiles y la sociedad civil en general? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de incidir en nuestro entorno, primero en nuestro entorno cercano, nuestro entorno directo, precisamente en aspectos de civilidad, A ver, en Rafita, conciencia te social. interrumpo por esto. Mira, dándole vuelta al principio, un señor a quien estimo mucho, el señor Rivera, a su hijo, un niño, le regaló un aparato de radio y lo metió en el mundo de la experimentación por radio. Y de ahí hizo un hombre bueno y lo hizo útil a la sociedad. Pero si ¿A ese quién tú? señor lo hubiera enseñado a tomar cerveza y a patear pelotas y a romper coches y a gritar como loco en la calle, el señor Rivera con el que estoy hablando ahorita sería otro individuo. Así es, y a eso es a lo que me refiero. Primero en el entorno directo, en el entorno cercano. Es donde tenemos que incidir de primera instancia. Eso para mí es fundamental. Si logramos, como individuos, a nuestro entorno cercano, nuestro entorno directo, hijos, hermanos, padres o familiares cercanos, novios, novias, amigos, parejas,
y nos vamos acercando y vamos generando eso. Primero, uno a la vez, no es sentarse a profetizar ni ponerse ahí a nada, no, el entorno cercano, irlos convenciendo de la civilidad, la importancia de la civilidad, la importancia de portarnos bien, de la, la importancia de ser mejores personas todos los días. Yo creo que esa es la base, la importancia de ser mejores personas todos los días. Y con eso ya damos un gran paso. Y con eso estamos avanzando precisamente en ese fallo histórico que fue quitar el civismo. Pero un aspecto importante, el civismo no nada más era una materia escolar, el civismo también era parte de una formación en el hogar y se perdió. Rafita, querido, te agradezco mucho tu conversación. ¿Quieres agregar algo más o nos despedimos? Aparte, antes de despedirnos, quiero agradecer a todos y cada uno de los amigos, hermanos, todos que nos están viendo, que nos están escuchando y que seguramente nos volverán a ver en la repetición de este programa. Les quiero agradecer tomarse unos minutos para escuchar estas palabras y yo estoy seguro que más adelante retomaremos algunas de las inquietudes que surgieron aquí, hablar de alertamiento sísmico, hablar de simulacros, hablar de muchas otras cosas más porque la protección civil es muy grande y también podremos hablar del niño, la niña y sus sobrinos y los nietos también y todos los fenómenos que pueda haber, ¿no? Pues, Rafa, sería un honor que pudiéramos aprovechar esta pantalla de charlas entretenidas para tratar de hacer una siembra de unas pequeñas semillitas que ojalá pudieran florecer en un tiempo en nuestra sociedad. Los grandes valores de la libertad, de la democracia, del patriotismo, de la civilidad, del respeto a los demás, el respeto real, no nada más llevarle flores a Benito Juárez cada año, sino realmente aprender cuál es el respeto al derecho ajeno y practicar.